Desde siempre, los artistas marciales más exitosos han sabido combinar sus entrenamientos de artes marciales con otro tipo de rutinas fitness o deportivas. Ejemplos de estos tenemos miles. Jamás vamos a ver a un practicante de Wing Chun saltando, girando y bailando como lo veíamos a Bruce Lee. ¿Será que Bruce Lee, su movilidad y ligereza de pies la tenía gracias a que fue bailarín y campeón de baile en la modalidad cha-cha-cha? Jean-Claude Van Damme fue destacado sobre todo por su flexibilidad y sus patadas voladoras en giro. Sabido es que Van Damme logró la flexibilidad gracias a los entrenamientos de baile en ballet. En un informe realizado por la misma franquicia UFC de artes marciales mixtas, reveló que la mayoría de los luchadores de MMA profesional eligen el golf, la meditación y el yoga como alternativa para el ocio y al mismo tiempo para forjar su carácter paciente y desarrollar la concentración que se necesita en una pelea. Ahora bien, ¿qué pasa si tú eres practicante de artes marciales, del estilo que sea, y quieres complementar tus entrenamientos con alguna otra modalidad fitness que te ayude a mejorar tu resistencia cardiovascular, reducir tus niveles de grasa y al mismo tiempo continuar con tus técnicas de artes marciales tales como patadas, puñetazos, codos o rodillas? O sea, no pasar a zumba o reggaetón fitness que no tiene nada que ver con las artes marciales, si bien sería un buen trabajo cardiovascular y te ayudaría a perder grasa y a ganar movilidad, pero normalmente los artistas marciales nos gusta continuar con la rama en la que estamos y seguir dando patadas y puñetazos. En los años 90, Billy Blanks combinó las artes marciales con el ritmo aeróbico y creó de esa manera un método el cual lo llamó Taebo. No era arte marcial, aunque tenía sus técnicas, y no era una rutina aeróbica clásica, aunque lograbas más resultados incluso cardiovasculares que el mismo aeróbic clásico. ¿Qué logró Billy Blanks? Que si tú eras un practicante de artes marciales, por decirte alguno de karate, y debías mejorar tu cardio, pero además necesitabas bajar de peso porque estabas con un índice de grasa corporal por encima de lo adecuado, encontrarás en el Taebo un complemento aeróbico que te ayudara a cumplir con tu objetivo y al mismo tiempo mejorar tus patadas y golpes de puño. Entrenar karate y complementarlo con baile de reggaetón es una cosa, pero practicar el mismo karate y complementarlo con Taebo es completamente otra. De complementos que pueden ayudarte a optimizar tus objetivos y lograr tus metas, ya sea una meta determinada como puede ser la de bajar de peso, mejorar tu concentración, mejorar tu flexibilidad. En este video hoy te voy a mostrar una, pero en próximas entregas te hablaré de más métodos con los que puedes optar. El Body Combat es un programa de ejercicios cardiovasculares que se realizan en grupo y consiste en realizar movimientos de diferentes artes marciales, como por ejemplo el taekwondo, el karate, capoeira, el muay thai o boxeo tailandés, tai chi, boxeo occidental, entre otros, a través de coreografías con música en las que se puede ejercitar brazos, hombros, espalda, piernas, abdominales, permitiendo así mejorar la resistencia, la flexibilidad, la fuerza, la coordinación, pero principalmente la resistencia cardiovascular. El programa de ejercicios Body Combat Les Mills fue creado por Natalie Leibas en Nueva Zelanda en el año 2000. En la actualidad cuenta con mucha popularidad en todo el mundo y es el preferido de los artistas marciales de todos los estilos a la hora de elegir un complemento para reducir sus niveles de grasa corporal y con el objetivo de mejorar su resistencia cardiovascular. A pesar de ser un sistema aeróbico con una fuerte connotación marcial y el preferido de los artistas marciales, el Body Combat es una actividad que cualquier persona puede realizar independientemente de su edad, ya que permite adaptar los ejercicios a las condiciones físicas del practicante. Sin embargo, no se recomienda que lo practiquen mujeres embarazadas y personas con artrosis en las rodillas o en las caderas. El programa original de Body Combat, desarrollado por Les Mills, tiene una duración de 55 minutos y se divide en 3 bloques, todos ellos acompañados por un total de 10 temas musicales. La mayoría de los ejercicios consisten en combinaciones de puñetazos y patadas al aire. Estos ejercicios requieren de una técnica trabajada
para conseguir buenos resultados y evitar cualquier tipo de posible lesiones. En una clase, el primer bloque sirve de calentamiento dinámico y es un primer acercamiento para que los practicantes vayan conociendo los ejercicios que realizarán más adelante. En el segundo bloque, se ejecutan ejercicios centrados en la velocidad, energía y resistencia y se combinan con tiempos de descanso entre cada serie. En cada una de las 7 temas musicales de este bloque se ejercitan un grupo musical diferente, recurriendo a diferentes artes marciales en cada una de las canciones, como el kickboxing o el muay thai. Por último, el tercer bloque está centrado en la fuerza en el primero de sus temas, con diversos ejercicios que concluyen con una serie de estiramientos finales en una segunda y última canción. Para conseguir los resultados deseados, los especialistas recomiendan realizar 3 clases de Body Combat a la semana o bien practicar Body Combat como actividad complementaria de otra actividad física. Los mismos expertos aconsejan dejar descansar los músculos entre 48 y 72 horas tras una sesión para mejorar su acondicionamiento físico. Igualmente, se puede necesitar una práctica diaria no tan intensa de los diferentes ejercicios hasta conseguir dominarlos, ya que estos requieren de técnica. La mayoría de los testimonios aseguran que el Body Combat se trata de una actividad divertida y entretenida, lo que facilita la predisposición para agotar energía y adquirir la adrenalina necesaria para realizar tantos ejercicios en una sola hora. La música que se utiliza en las clases varía desde temas clásicos hasta más actuales, todos ellos con mucho ritmo para acompasar con las rutinas de ejercicios que se van realizando. Es importante en este tipo de rutina hidratarse muchísimo antes, durante y después de una sesión de Body Combat para mantener el cuerpo en condiciones óptimas. El Body Combat ayuda a reducir la probabilidad de contraer una enfermedad cardiovascular y mejorar la función de los pulmones y el corazón, ya que los ejercicios acondicionan el corazón y aumentan la resistencia frente al esfuerzo. También tiene un importante efecto en los músculos, ya que ayuda a tonificarlos y moldearlos. Los huesos también se podrían ver beneficiados, ya que esta disciplina ayuda a mejorar la densidad ósea. Además, podría facilitar la corrección de la postura y mejorar la fuerza y la estabilidad, así como la coordinación y la agilidad. El equilibrio también se ve afectado de forma positiva debido al trabajo intenso de la zona central del cuerpo. El Body Combat es una actividad aeróbica marcial que permite quemar gran cantidad de grasa sin afectar el funcionamiento del músculo. Tras una sesión de Body Combat se pierde alrededor estimado de 740 calorías. Según algunos especialistas, los primeros resultados del Body Combat puedes empezar a observar a partir de la 6ª u 8ª semana. El Body Combat también tiene beneficios en el campo psicológico, ya que puede contribuir a mejorar tu autoestima. Esto se debe a la adrenalina que se produce al realizar los distintos ejercicios que pueden ayudar a aumentar la sensación de seguridad. Por último, y esto innegablemente, te ayuda significativamente a reducir el estrés.